Ya. Bueno, entonces los temas que tocan esta semana, sé que no a todos les toca, pero al menos al grupo J1 y J2 esta semana les toca el tema de cáncer pulmonar, EPOC, EPID y las micosis. Entonces vamos a tocar todos esos temas y al final vamos a ir viendo las preguntas. Ok, entonces en cáncer pulmonar vamos a dar solamente los puntos importantes. Como dijimos, el cáncer pulmonar es una patología bastante importante en lo que respecta a la patología neumológica. Es uno de los tumores más frecuentes que vamos a encontrar. Es el segundo tumor más frecuente tanto en varones como en mujeres, esto hasta la estadística del 2018. Y es uno de los cánceres con alta mortalidad. ¿A qué se debe la alta mortalidad? Básicamente al diagnóstico que se hace cuando lo hacemos de manera tardía o en estadios avanzados. ¿Ya? Esa es la principal causa de por qué el cáncer es mortal. Y no sé ustedes si se hayan dado cuenta, pero este cáncer, por ejemplo, a pesar de ser frecuente, no tiene un método de screening. No sé si alguno de ustedes conozca algún método de screening para cáncer pulmonar. Creo que no, ¿verdad? La radiografía de tórax no es muy sensible para poder detectar lesiones incipientes de pulmón. Entonces, estas dos causas están de la mano y hacen que tenga pues alta mortalidad. Y ahora, la pregunta que puede ser motivo de examen, ¿no? El factor de riesgo más importante para cáncer pulmonar es el tabaquismo, ¿ya? El factor de riesgo más importante y en general, para la mayoría de enfermedades pulmonares crónicas, el factor más importante es el fumar. Ya cuando hablen, por ejemplo, de neumonías, si es que les preguntan, el factor para las neumonías, que es la patología aguda pulmonar, ¿no? En ese caso, lo más frecuente, el factor de riesgo más importante es el alcoholismo, ¿ya? El alcoholismo, que fue pregunta de NAM del 2014, si no me equivoco. Ok, entonces, ¿por qué el tabaco es un factor de riesgo? Porque cuenta con 60 sustancias cancerígenas dentro de su composición. Y ahora, vamos directo a los datos importantes para ENAM. Nosotros tenemos dos tipos de cánceres pulmonares, los primarios y los secundarios. Los primarios se llaman así porque se originan en el mismo pulmón, y esos son los que nosotros conocemos como cánceres broncogénicos. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven en alguna pregunta que les dicen cáncer broncogénico, se refiere en general a todos los cánceres pulmonares que tienen como origen propiamente dicho el pulmón. ¿Ya? ¿Se va el audio? ¿Sí? Qué raro. Está bien. Sí, sí, sí. Creo que Magnolia es tu internet, ¿eh? Ya, bueno. Ya, entonces broncogénico. Y lo segundo, ¿no? Los secundarios, obviamente estamos hablando de una metástasis, ¿ya? De las metástasis. ¿Y de dónde vienen las metástasis? No se olviden, colon, pulmón, perdón, colon, hueso, próstata, ¿ya? Tiroides, mama, de ahí, de esos sitios vienen las metástasis. Ya, entonces, esos son varios sitios de los que pueden venir los cánceres de pulmón. Ahora, por ahí vi que me dijeron sistema nervioso central. El pulmón, o sea, esa es otra cosa. El pulmón hace metástasis al sistema nervioso central. Es el sitio preferido del pulmón. Pero a lo que yo me refería era los sitios que hacen metástasis al pulmón. En ese caso hablamos pues de cáncer de colon, como dije, de próstata, ¿no? Pero está bien. Ok, y entonces, ¿cuáles son más frecuentes? Más frecuentes son los cánceres broncogénicos, ¿ya? Esto es la revisión que se hizo hasta el 2016. Ahora, si por ahí tienen otro dato epidemiológico que diga que es más frecuente, ya pueden, Rosana, si gustas puedes usar el micrófono, no hay problema. La cosa es que todos mandemos los datos para ir apuntándolos. Ya, entonces, les decía, lo más frecuente es el que el cáncer se origine de manera primaria en el pulmón. Y lo segundo más frecuente es que sea una metástasis. ¿Ya? Entonces, si nos preguntan, lo más frecuente es el carcinoma broncogénico o primario. Y entre el 90 al 95%, como vamos a ver, son los tumores no microcíticos. ¿Ya? Entonces, para esto me voy a saltar a este lado de acá, que es la clasificación del cáncer pulmonar. Del cáncer pulmonar primario o broncogénico. Entonces tenemos dos grupos, los cánceres no microcíticos y los cánceres pulmonares microcíticos, que es lo mismo que decir microcítico, ¿no? Células pequeñas, ¿ya? Células pequeñas. Y por ende, el de acá se llama cáncer pulmonar de células no pequeñas. Entonces, esa es la clasificación así a grandes rasgos.
Ahora, ¿cuál es más frecuente? Dijimos los no microcíticos entre un 90 a 95%, y los microcíticos entre un 10 a un 5% más o menos. Pero, y aquí viene otro dato bien importante. Asu, ya. ¿Qué fue? ¿Quién es? Carlita y Google, tus audios, porfa. Ya. El microcítico, como les mencionaba, es el cáncer que tiene peor pronóstico. Y esto ha sido preguntado 2 veces, ¿ya? Peor pronóstico. Entonces, si nos preguntan cuál de los cánceres pulmonares es el de peor pronóstico, es el carcinoma microcítico, ¿ya? Entonces, apunten eso. Ahora, con lo que respecta a los cánceres no microcíticos o de células no pequeñas, tiene 2 subtipos: el adenocarcinoma y el carcinoma escamoso, o llamado también epidermoide, ¿ya? Epidermoide. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver los datos. Primero, si nos preguntan así en general, ¿cuál es el tipo de cáncer pulmonar primario más frecuente de todos? Nosotros tenemos que decir el adenocarcinoma, ¿ya? Es el más frecuente de todos los cánceres pulmonares, ¿ya? Luego viene pues el escamoso y luego viene el microcítico. Otro dato, entonces este es más frecuente, este es peor pronóstico. ¿Y qué caracteriza el escamoso? Que de estos 3 es el que tiene mejor pronóstico, ¿ya? De los 3. No estoy diciendo con esto que sea un tumor benigno, ¿ah? Es un cáncer, es un tumor maligno, pero de los 3 es el que tiene mejor pronóstico. Ya. Ok, ¿qué más? Datos epidemiológicos relevantes en cada caso. El adenocarcinoma es más frecuente en mujeres, ¿ya? Y en mujeres que no fuman, sobre todo. O sea, si en el caso clínico que ustedes leen de la pregunta les dicen paciente mujer sin antecedente de importancia, o sea, no menciona tabaquismo, probablemente se refiera a la etiología del adenocarcinoma. En cambio, si les dicen tabaquismo, pueden considerar tanto al escamoso como al microcítico. Ambos tienen como factor de riesgo el tabaco, ¿ya? Y sobre todo es en varones, estos dos de acá. Entonces, con esto nada más ya podemos ir viendo cómo resolver algunas preguntas. Ahora, hay otro dato más importante que es la localización del cáncer. Entonces, vamos a dibujar un pulmón acá y acá el corazón, un pulmón acá y acá el corazón, y un pulmón acá y acá el corazón. ¿Ya? Entonces, obviamente es el pulmón derecho, ¿no? Cuando hablamos de localización, nos referimos a qué tan cerca o lejos está el pulmón del centro del mediastino, ¿ya? Entonces, y este es otro dato importante que también ha venido en las preguntas de NAM. El adenocarcinoma es un tumor que se localiza por ser periférico, es decir, está lejos del centro, ¿ya? El adenocarcinoma es periférico. En cambio, el escamoso y el microcítico son más centrales, ¿ya? Son más centrales. Y el microcítico es central y le gusta sobre todo la región iliar. No se olviden que la región iliar es la región que está más pegada al corazón. Entonces, si nos llegara a venir una radiografía, porque ya desde 2019 están viniendo fotos en el ENAM, y ustedes ven el tumor y les dicen que es un cáncer, ustedes pueden definir la etiología con los datos epidemiológicos y también con la localización del tumor. Entonces, no olvidar, el periférico es el adenocarcinoma. Los centrales son 2, escamoso y microcítico. Y el que le gusta más la región iliar es el microcítico. ¿Ya? Ok, y otros datos importantes que nos van a ayudar al diagnóstico. El adenocarcinoma es el que hace más derrame pleural. ¿Ya? Es el que hace más derrame pleural que los otros 2. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuándo sospechar de un derrame pleural maligno? ¿Cuál es la principal característica? Compañeros, dije eso y se salió uno, ¿ya? ¿Alguno se acuerda? ¿Yuriko? Cuando ustedes hacen la toracocentesis y el líquido pleural que se obtiene es hemático, Empiema. ¿ya? No, ¿a quién está exudado? Ya, sí, exudado. Pero, o sea, la característica que ustedes tienen que buscar primero es el aspecto. Y el aspecto del derrame pleural por adenocarcinoma es un aspecto hemático. Cuando ustedes les digan que tienen un paciente
con derrame pleural al que se le ha hecho toracocentesis y se lleva a estudio ese líquido y les dicen hemático, ustedes pongan 2 etiologías, ¿ya? O hasta 3. Primera etiología, que sea TB, ¿ya? Tuberculosis. Segunda, que sea cáncer. Y tercera, que sea por trauma. ¿Ya? Esas 3 causas para un derrame pleural hemático. Entonces, el adenocarcinoma, si es que hace derrame pleural, tiene que tener una característica hemática, ¿ya? ¿Qué más? Otras características, el escamoso, si es que les llegan a preguntar, es un cáncer que se puede cavitar, ¿ya? Es un cáncer, es un tumor que se hace una cavidad, se cavita. Entonces, es una característica que también nos puede ayudar. Lo siguiente, el microcítico, ¿qué característica importante tiene? Que va a ser síndromes paraneoplásicos, ¿ya? Síndromes paraneoplásicos. Y ahorita voy a explicar qué es eso. Pero primero, con todo lo que ya les he dicho, me gustaría saber ustedes qué opinan de esta tomografía de un paciente con sospecha de cáncer pulmonar. O sea, ¿qué les parece o qué etiología les podría sugerir, ¿no? De repente les ponen paciente con tos de más de 2 meses, pérdida de peso, que acude con una tomografía y se observa lo siguiente. ¿Cuál de los siguientes subtipos de cáncer es probablemente el que encontramos, ¿no? Y les ponen de repente cáncer, adenocarcinoma, carcinoma escamoso, microcítico, por ahí de repente les ponen amartoma, adenoma. ¿Qué pondrían ustedes si ven esta imagen de acá? No hay problema si nos equivocamos, compañeros. Yo también me puedo equivocar, así que no hay problema. Por ahí me dicen microcítico, por ahí me dicen escamoso. Ya, la respuesta correcta, no te dan el dato si es hombre o mujer. La respuesta correcta ha sido la respuesta de Aarón. Chévere, Aarón. Es un carcinoma escamoso o epidermoide. ¿Por qué? Yo que les mencionaba. Primero, este tumor está localizado en la región central, ¿verdad? Está pegado al centro. Entonces, cuando a mí me dicen que es un tumor central, yo ya les dije, hay 2 opciones. Que sea un microcítico o que sea un epidermoide. Ya, microcítico y epidermoide. Hasta ahí no puedo diferenciarlos bien, pero si ustedes ven la imagen, van a ver que en el medio del tumor hay un hueco. Entonces, yo les di un dato. ¿Cuál de estos 2 cánceres se cavitaba? El cáncer que se cavitaba era el epidermoide. Entonces, solamente viendo la imagen, ustedes pueden concluir que este paciente probablemente se trate de un carcinoma de tipo epidermoide. ¿Ya? No sé si se llegó a entender en ese aspecto. Ya, chévere. Entonces, todo bacán. Muy bien, ¿qué otras características o qué sospechas tomográficas me pueden indicar o me pueden hacer sospechar de un cáncer, ¿no? De algo, de un tumor maligno? Primero, ya, recuerden que tenemos 2 cosas, nódulo o masa. Hablamos de nódulo cuando tenemos una estructura que mide menor o igual a 3 centímetros más o menos. Y hablamos de masa, ya, cuando es mayor a 3 centímetros. Mientras el tumor se acerque más al concepto de masa o mida o tenga un tamaño más grande, probablemente se trate de un tumor más maligno, ¿ya? De un tumor más maligno. ¿Qué otro dato? Que el tumor sea, por ejemplo, espiculado. ¿Qué cosa es espiculado? Que el tumor tenga como patitas, ¿ya? Como estamos viendo ahí, ¿no? Miren acá tiene como unas patitas, ¿ya? Espiculado o en forma de sol, ¿no? ¿Qué más? Que tenga calcificaciones externas, es decir, que el tumor esté rodeado de calcificaciones. Ojo, es importante que recuerden que tienen que ser externas, porque más adelante vamos a ver que hay un tumor que tiene calcificaciones internas, y ese es benigno, es el más benigno de todos. ¿Ya? Entonces las calcificaciones tienen que ser externas. ¿Qué otra cosa? Que tenga densidad heterogénea. ¿Qué significa densidad heterogénea? Que el tumor tenga, por ejemplo, que sea en algunas zonas hipodenso, en otras zonas hiperdenso, en otras zonas un poquito más isodenso, al parénquima, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, la densidad heterogénea es un criterio también de malignidad. Y por último, me olvidaba, si es que tiene nódulos satélite, ¿ya? Si es que tiene nódulos satélite, también es un signo de mal pronóstico. Entonces, cuando ustedes reciban una imagen de esta manera que cumpla con estas características, pueden sospechar de malignidad. ¿Ya? Muy bien, ahora sí,
regreso acá. Entonces, les comentaba que existían varios tipos de síndromes paraneoplásicos. ¿Qué son los síndromes paraneoplásicos? Son manifestaciones que se dan en consecuencia o producto de un cáncer, ¿ya? Que no son causadas, digamos, directamente por el tumor. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el carcinoma microcítico, nosotros vamos a ver que los tumores que nosotros encontremos van a ser tumores que van a generar producción de sustancias. O sea, es un tumor que de repente produce hormona tiroidea, es un tumor que de repente produce paratormona, es un tumor que de repente produce, qué sé yo, puede producir inclusive beta-HCG, ¿no? Puede producir un montón de sustancias, ¿ya? Entonces, ese es un síndrome paraneoplásico. Y el que tiene más relevancia clínica, y eso ha sido pregunta de NAM, o residentado, no me acuerdo, el que tiene más relevancia clínica es la hipercalcemia, ¿ya? La hipercalcemia. Porque el tumor, ¿qué cosa produciría? ¿Paratormona o calcitonina? Si el paciente tiene hipercalcemia. ¿Produciría paratormona o calcitonina? PTH, ¿verdad? PTH. Ya. Perfecto. PTH, está claro. Entonces, un tumor productor de PTH lo que haría es producir hipercalcemia. Entonces, hasta ahí se entendió. Este es el que tiene más relevancia clínica. ¿Hay otros? Sí, hay otros. Por ejemplo, si produce ACTH en exceso, ¿qué encontraríamos en ese paciente? ¿Qué síndrome? Un tumor productor de ACTH. ¿Cómo vendría el paciente? ¿Con qué clínica? Cushing, perfecto. Si quieren hablen, no hay problema. Síndrome de Cushing, ¿ya? Síndrome de Cushing, en este caso sería un Cushing endógeno. No se olviden que la principal causa de Cushing es el Cushing exógeno y atrogénico por uso de corticoides. En este caso es un paciente que no tiene antecedentes de uso de corticoides y que tiene síndrome de Cushing. Hay que buscarle un adenoma productor. Hay otro síndrome paraneoplásico que lo deben conocer, que es el síndrome de Lambert-Eaton, ¿ya? El síndrome de Lambert-Eaton. No sé si lo conocerán. Eh, ¿Qué más? Ya, el Amberitón, ¿lo conocen? ¿Anticuerpos contra qué es el Amberitón? Yo sé que Yuriko lo conoce, así que voy a esperar que Yuriko responda. ¿O alguno de ustedes lo conoce, el síndrome del Amberitón? Casi, casi, está cerca, Joyce, está cerca. Acetilcolina es miastenia gravis, pero son parecidos. Es un anticuerpo contra los canales de calcio, ¿ya? Contra los canales de calcio presinápticos. Entonces, si a mí me dicen que tengo un paciente mayor de 50 años que tiene debilidad muscular generalizada, ¿ya? Que acude por debilidad muscular y que se le hace el diagnóstico de Lambert-Eaton, muy probablemente este paciente con Lambert-Eaton tenga de fondo un carcinoma, ¿no? Si les preguntan cuál sería el más frecuente, microcítico, porque es paraneoplásico, es el que hace más paraneoplásicos. Entonces, lo bueno de detectar Lambert-Eaton es que si ustedes detectan Lambert-Eaton, probablemente el cáncer recién está en primeros estadios y es más manejable, ¿ya? Más manejable. Atenta, pues atenta, tienes que estar atenta. Lo voy a esperar. Y por último, hay uno que es la tromboflebitis migratoria, que no creo que lo pregunten, la verdad, pero de todas maneras, tromboflebitis migratoria. Puede venir, ya eso se ve sobre todo en cáncer de páncreas, ese tipo de cosas. Ya, las manifestaciones clínicas del cáncer pulmonar son recontra inespecíficas. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les digo paciente con tos, pérdida de peso y dolor torácico crónico, ¿ustedes en qué piensan en primer lugar? Paciente con tos crónica, más baja de peso, más dolor torácico. Es un paciente con TB, ¿verdad? Con TB, pues, hasta demostrar lo contrario. Entonces, probablemente este paciente primero pase por beca y toda la nota. ¿Ya? Entonces, recontra inespecífico. Ahora, por ahí que el cáncer tiene un dolor torácico, sobre todo irradiado a la región dorsal, ya es decir, en la parte posterior, en la espalda, puede presentar disnea, hemoptisis, disfonía, y acaba un dato, todo paciente con más de 15 días de disfonía, hay que tomarle una tomografía, porque puede ser un tumor que esté comprimiendo el nervio laringio recurrente. ¿Ya? Entonces, disfonías de más de 15 días, hay que descartar TB y hay que descartar cáncer, ambos. Síndrome de Horner, ya lo vamos a ver más adelante. Síndrome de vena cava superior.
la principal causa de síndrome de vena cava superior justamente es cáncer pulmonar. ¿Ya? Eso sí fue pregunta de ENAM. Y síndromes paraneoplásticos. Ya, hasta ahí todo ok. Pasemos al diagnóstico del cáncer pulmonar. Cuando hacemos el diagnóstico, primero, no se olviden que lo más importante, ¿no? Digamos, el gol estándar en cáncer, en cualquier cáncer, es la anatomía patológica. O sea, me refiero a la biopsia, pues, ¿no? La biopsia. Porque la biopsia nos permite identificar el estirpe celular y todo eso. Entonces, ¿cómo voy a tomar esta biopsia? Yo les voy a poner dos formas de tomar una biopsia y ustedes me van a decir a qué cáncer le tomarían con cada uno. Tenemos la fibrobroncoscopía y tenemos el BIPA. El BIPA es la aspiración por punción transbronquial, ¿ya? Y tenemos la fibro. La fibrobroncoscopía se utiliza para tumores que estén centrales. ¿Por qué? Porque supongamos que el tumor está acá. El fibrobroncoscopio entra hasta acá y yo puedo sacar un pedacito del tumor y me lo llevo. En cambio, el BIPA, ¿ya? Es para tumores que están más periféricos. El fibrobroncoscopio no va a llegar hasta el fondo, pues. Entonces, lo que yo tengo que hacer es usar el BIPA y traspaso el bronquio y puedo recolectar la muestra. Entonces, ¿para qué tipo de cáncer usaríamos el BIPA? ¿Para cuál de estos tres? Pues se pregunta, ¿no? Adenocarcinoma. Adeno. Para el adenocarcinoma, por su localización más periférica. Entonces ya saben, podemos usar para obtener la anatomía patológica fibrobroncoscopía o BIPA de acuerdo a la ubicación del tumor. La radiografía de tórax es inespecífica, usualmente las lesiones son incidentales, ¿ya? Incidentales, y de acuerdo a eso podemos ir estudiando más al paciente. Y el examen de elección, ¿ya? Para paciente con cáncer pulmonar, ya ha venido de la siguiente manera: para paciente fumador, ¿no? Que queremos buscarle un cáncer incipiente, hay que ponerle o hay que tomarle una tomografía, ¿ya? Tomografía es el examen de elección, porque nos permite localizar el cáncer, las metástasis y también nos permite hacer sobre todo la estadificación. ¿Con qué escala hacemos la estadificación de un cáncer? Eso sí, pregunta para chicos de, ¿no? Primeros años, cuarto año, quinto año, ¿no? ¿Cómo estadificamos un cáncer? ¿Con qué escala? TNM. El TNM, pues, ¿no? El TNM, importantísimo. Más adelante les voy a dar los tips del TNM. Pues PET-CT, resonancia, no lo vamos a hablar. Gammagrafía en caso de que sospechemos de metástasis ósea. ¿Ya? Listo. Entonces, con esa parte hemos terminado la primera diapo. Avancemos rápido. Y el tumor de Pancoast, rapidito. El tumor de Pancoast se refiere a un tumor que va a estar localizado en el ápice pulmonar. Ahora, ¿por qué es importante este tumor? Porque la localización de este tumor va a generar la compresión de una estructura que se encuentra a este nivel, que se conoce como la cadena simpática, ¿ya? Como la cadena simpática. Entonces, la compresión de esa cadena simpática va a generar una serie de síntomas en el mismo lado de la cara, ¿okay? O sea, el mismo lado afectado en la cara. Entonces, ¿qué cosa va a generar? Va a generar algo que se llama el síndrome de Horner, que se caracteriza por, a ver, los escucho. Tosis. Ya, Enoftalmos. exacto. Tosis palpebral, enoftalmos, miosis o midriasis. Miosis. Miosis. ¿Ya? Y algo que creo, no sé si lo han dicho. Sí lo han dicho. Ah, sí lo han dicho. Anhidrosis ipsilateral. Anhidrosis es que no suda, ¿ya? Anhidrosis. O sea, por ese lado de la cara no suda. Y asociado a eso, este tumor también va a comprimir una parte del plexo braquial de este lado. Entonces el paciente va a referir dolor en la cara cubital del antebrazo, ¿ya? Entonces más dolor cubital voy a poner, por compresión de las estructuras más inferiores del plexo braquial. Si nos preguntan cuál es el principal tumor que produce este tumor de Pancoast, o sea, cuál es la principal etiología, es el tumor epidermoide, ¿ya? El epidermoide o escamoso es el principal en producir Pancoast. Ok, ya para acabar la clase de cáncer, rapidito para no hacerla más larga, porque este paso no vamos a acabar, vamos a ver el TNM. Ya, el TNM es bien fácil, es bien fácil.
Se supone que si ustedes abren el TNM de pulmón, es enorme, ya, es enorme, pero vamos a hacer solamente lo importante y lo que pueden preguntarnos en el examen. Entonces, tenemos T1, T2, T3 y T4. La T, como ustedes saben, va a depender del tamaño del tumor. T1, si el tumor es menor o igual a 3 centímetros. Y luego jugamos, ¿ah? Si el tumor mide entre 3 a 5, es T2. O sea, acá podría poner así, ¿no? 4 y 5. O sea, si mide 4 o 5, es T2. Si el tumor mide 6 o 7, acá voy a poner O para que no se confundan, es T3. Y si el tumor mide más de 7 centímetros, o sea, 8, 9, 10, ya es T4. Algo importante que tienen que recordar de repente, ¿no? Todos estos tienen subclasificaciones. B, A, por ejemplo, el T2, T2A es cuando mide 4 centímetros y T2B es cuando mide 5 centímetros. ¿Ya? Entonces son subclasificaciones, pero no son tan relevantes. Ahora, para N, N ustedes saben que significa ganglios, ¿verdad? Nódulos. N0 si no tiene. ¿Y cómo hacemos para el resto? Hay un tip para acordarnos. Acá está el pulmón, acá está el mediastino, acá está el otro pulmón. Pulmón, mediastino, pulmón, pulmón, mediastino, pulmón. Y vamos a poner por acá el cáncer, ¿ya? Acá está el tumor. Acá está el tumor. Acá está el tumor. Ok, ¿cuándo es un T1? Un N1, perdón. ¿Cuándo van a haber nódulos en el mismo lado, en el mismo pulmón, de donde está el tumor? ¿Cuándo es N2? Cuando el nódulo está a nivel mediastinal. ¿Y cuándo será N3? Fácil, lo seguimos moviendo. Cuando esté en el pulmón contralateral al cáncer. ¿Ya? Entonces, de esa manera, lo van bajando hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, o sea, a la izquierda del pulmón del paciente, a la derecha de nuestra pantalla, y eso quiere decir que va a ir aumentando en N. Entonces, N1 cuando es ipsilateral, N2 cuando está en mediastino, y N3 cuando es nódulo contralateral al tumor. Ok, M0 cuando no hay metástasis, no se olviden que la M es metástasis. M1A cuando la metástasis está en el tórax. M1B es cuando está fuera del tórax, pero solo hay una metástasis. Y M1C es cuando está fuera del tórax y hay más de una metástasis. Ok, al final, ¿para qué nos sirve esta estadificación del TNM? Para hacer los estadiajes, pues, ¿no? Estadio 1, 2, 3 y 4. Y de acuerdo a eso, decidir el tratamiento del cáncer pulmonar. Entonces, miren, es fácil. Olvídense del 1, ¿ya? Cuando ya empezamos a hablar de un cáncer en estadio 2, cuando el paciente ya es T2B. Basta que el tumor mida 4 centímetros o más y automáticamente ya le damos estadio 2. ¿Cuándo es estadio 3? Basta que el paciente sea N1 o más Ns, ya es estadio 3. Y estadio 4, basta que tenga una metástasis, M1A, B o C. Ahí hablamos de estadio 4. Entonces, de acuerdo a estas características, ustedes pueden ver el mejor tratamiento del paciente. Esto de acá, chicos, significa cirugía y esto de acá significa quimioterapia. Los dos primeros estadios, ¿ya? Los dos primeros estadios pueden operarse. Sobre todo el primero es quirúrgico, ¿ya? Tanto el tercero como el cuarto, por regla general no se opera. Por ahí van a ver algunas literaturas que dicen que el tercero puede operarse, ¿ya? Pero para el ENAM solamente se operan los dos primeros. Entonces se opera el primero y el segundo estadio, y el tercero y el cuarto ya no se operan. ¿Y cuándo hacemos quimioterapia? Estadio 1 no se hace quimioterapia. El estadio 2 tampoco se hace quimioterapia, pero pueden considerar quimioterapia neoadyuvante, de repente para reducir un poco el tamaño del tumor. Y ya en tercera y cuarta sí se usa quimioterapia. E inclusive va asociado a radioterapia, ¿no? ¿Por qué? Porque el pronóstico en estadio 4 pues es ya muy, muy sombrío, y es más, esta quimioterapia y radioterapia en el estadio 4 probablemente se trate de una quimioterapia o radioterapia paliativa, ¿ya? Más que curativa. Y ahora, por ahí si pueden buscar ustedes, van a ver que hay nuevos fármacos inmunológicos, ¿ya? Anticuerpos monoclonales y ese tipo de cosas. Pero dudo mucho que venga en el ENAM, ¿ya? Eso de repente viene en los exámenes de España o del MIR. Ok, entonces eso ha sido el estadiaje, y de acuerdo al estadiaje, darle el tratamiento adecuado. Entonces me voy a saltar solamente a esta pregunta de acá que me parece muy interesante.
Varón de 60 años, fuma 15 cigarrillos al día desde los 25. Hace un mes presenta expectoración hemoptoica escasa. No se olviden que ante todo paciente con tabaquismo crónico hay que objetivar siempre cáncer pulmonar o algún tipo de neumopatía tabáquica, entre ellas a la cabeza, EPOC, ¿ya? Entonces consideren a esas dos. Radiografía de tórax, nódulo paratraqueal derecho de 3 centímetros. Con esto de que yo digo 3 centímetros, ¿a qué T pertenecería? Dos. ¿Seguros? ¿Seguras? Uno. T1, ¿verdad? Porque T1 es menor o igual a 3. Menor igual. Ahora, me dicen que le han sacado una biopsia y dice carcinoma broncogénico. No me dice específicamente qué cáncer. Y me dice que el estadiaje es T1, N0, M0. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Esta ha sido pregunta 2015, creo, de NAM. ¿Cuál sería el mejor tratamiento en ese paciente? La E, ¿verdad? Si nosotros regresamos a la diapositiva anterior, yo que les dije, ese es un paciente en estadio 1, ¿verdad? El tratamiento solamente es cirugía. La clave es la E, quirúrgico. No es cirugía y radioterapia, no, solamente cirugía. Ok, entonces, y por último, para acabar, les quería mencionar algunos tumores extras. No se olviden que las metástasis pulmonares se ven como un patrón en sueltaglobos, ¿ya? Patrón en sueltaglobos, que pueden venir de mama, que pueden venir de próstata, de colon, etcétera, etcétera. El amartoma, esto ha venido en preguntas de residentado, como el tumor más benigno del pulmón, ¿ya? El más benigno del pulmón. Y lo característico es que en la imagen tiene una apariencia de canchita, ¿no? O de popcorn. Porque, sí, dime, Juliet. Ese es benigno, ¿verdad? Sí, es el más benigno de todos, el amartoma. Ahí está. En popcorn. ¿Por qué popcorn o palomita de maíz? Claro, porque tiene calcificaciones internas, ¿ya? Calcificaciones internas. Entonces, si ustedes ven la tomografía, van a ver que la calcificación está adentro del tumor. Por eso les quería dejar en claro esa parte, porque cuando la calcificación era externa, ¿ya? En ese caso, sí es de mal pronóstico y probablemente se asemeje más a un cáncer, ¿no? Y ahora, el mesotelioma es un cáncer de la pleura, ¿ya? Es un cáncer de la pleura. Si a ustedes les preguntan cuál es el cáncer más frecuente de pleura, ustedes tienen que decir que en el 99% de los casos probablemente sea metástasis, ¿ya? Y en el 1% de los casos es un tumor primario, es el mesotelioma. Como clave, recuerden que el factor de riesgo para mesotelioma es la exposición a asbesto, ¿ya? Asbesto. La asbestosis es un factor de riesgo. Entonces, lo que vemos acá en la imagen, pues, es una tomografía con un obvio engrosamiento pleural, ¿ya? No se olviden que cuando hablábamos de neumopatías ocupacionales habían dos, ¿no? La silicosis y la asbestosis. No están en nuestro temario, pero de todas maneras, un tip para que las diferencie. La silicosis es, sobre todo de los cilios, ¿ya? Y la asbestosis es sobre todo de las bases. Ya, un tip para que no se olvide. Ok, entonces las primeras preguntas. Acude a consulta un paciente varón de 60 años con antecedente de tabaquismo. Varón de 60 con antecedente de tabaquismo. Quien en las últimas semanas presenta baja de peso, asociado a tos con sangre. Médico que lo atiende sospecha de un proceso expansivo pulmonar, o sea, de un tumor, ¿no? Por lo que solicita una radiografía de pulmón donde se evidencia una lesión nodular en zona periférica. Según estos datos y frecuencia, ¿qué tipo histológico sospecharía? Acá nos podemos confundir un poco, ¿eh? Pero con el dato, claro, con la localización, que es lo más importante, si es periférico es adenocarcinoma, ¿no? Y aquí dieron esta clave. Por ahí que nos confunde un poco con el tabaquismo y todo. Les dije que no necesariamente estaba asociado a tabaquismo, pero puede estarlo, por si acaso. ¿Ya? El síndrome miasténico de Lambert-Eaton es paraneoplásico frecuente de Epidermoide. Las pequeñas epidermoides. Está bien lo que dijiste al inicio, no le das caso. Células pequeñas. Les dije que el de células pequeñas era el que hacía más paraneoplásicos. Siguiente, ¿cuál es el
no leo por lo del Zoom. Pero ustedes sí lo leen, creo, ¿no? ¿Cuál es el estudio más adecuado para detectar cáncer pulmonar incipiente en fumadores? Muy bien, la tomografía, ¿verdad? La tomografía es el mejor estudio para detección de cáncer. Ok, creo que por acá dejé otras preguntas de cáncer antes de seguir avanzando. No, o sí. Sí, ya, acá arriba. ¿Qué dice? A ver, no puedo leer. Ya, ¿cuál es el cáncer pulmonar de peor pronóstico? Acá, en este lado. Excelente, Microcítico. excelente. El cáncer microcítico de células pequeñas. Es el de peor pronóstico. ¿Cuál es el síndrome paraneoplásico de mayor importancia clínica que se presenta en el cáncer pulmonar? Ahí era la hipercalcemia, ¿verdad? La hipercalcemia. Chévere. Ahora sí, vamos con el siguiente tema. ¿Descansamos o seguimos? No sé qué dicen. Vamos 40 minutos. Seguimos. Dale, Carlos. Le damos nomás. Ya. Ya, ok. Acabamos EPOC y EPIC y hacemos ya un descanso. Ya los que se quieran ir se van. Ok, ya. Antes de hablar de POC y de PIT, tenemos que hablar de espirometría, porque han venido preguntas de NAM de espirometría, y han venido varias. Bueno, y de residentado también. La espirometría, ya saben ustedes que es un examen para medir volúmenes, ¿ya? Pulmonares, y en base a esos volúmenes podemos medir las capacidades. Ahora, ¿qué volúmenes tenemos? Son 4 volúmenes que tenemos en el pulmón. El volumen tidal, o llamado también volumen corriente, que es el volumen que normalmente tenemos al momento de respirar, ¿no? Una respiración normal. La respiración normal. ¿Cuánto metemos? 500 ml, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos el volumen de reserva inspiratoria. ¿Qué cosa es el volumen de reserva inspiratoria? Es el volumen que nosotros podemos inspirar al máximo. O sea, si yo les digo metan el aire al máximo, ese volumen máximo es 300 ml, ¿ya? La reserva expiratoria es el volumen máximo que podemos botar, y el residual es el volumen que no se mueve, ¿ya? No se mueve. Entonces, si es que nos preguntan de estos 4, ¿cuál es el volumen que no se puede medir por espirometría? ¿Qué me dicen ustedes? Pregunta Residual. Residual. claro, el residual. El volumen residual es el único volumen que no se mide por espirometría, sino que lo medimos por pletismografía, ¿ya? El residual. Y una vez que hacemos la suma de todos, al toque salen las capacidades. La capacidad inspiratoria es la suma del tidal con la reserva inspiratoria. La capacidad residual funcional es reserva expiratoria más residual, y la capacidad vital es inspiratoria, expiratoria y tidal. Y la total es la suma de los 4 volúmenes. Ya, esto es solamente para explicar la parte teórica. Lo que me interesa es esta parte de acá, este gráfico. Este gráfico es de una espirometría. Entonces, lo que ustedes van a hacer primero es, vamos a empezar acá, ¿ya? Mejor acá, a este nivel. Vamos a pedirle al paciente que tome la máxima inspiración posible. Entonces, el paciente inspira. Y luego lo que tenemos que indicarle al paciente, ¿no? Acá es la inspiración, es que bote la mayor cantidad de aire posible y algo muy importante, lo más rápido que pueda. O sea, no es que vaya haciendo, sino que bote lo máximo que pueda, lo más rápido. Entonces, empieza a expirar, 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 hasta que bota todo, ¿ya? Hasta que llega a 0. Entonces, acá tenemos un valor muy importante que tenemos que señalar, que es el volumen expiratorio forzado al primer segundo. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto aire ha botado en el primer segundo? Entonces, nosotros todo el aire que nos metemos, todo esto es el 100%, ¿verdad? 100%. El volumen expiratorio forzado tiene que ser 80%, es decir, de todo el aire que he metido, el 80% lo tengo que sacar en el primer segundo, ¿ya? Es por eso que cuando ustedes hablen de BEF sub 1, volumen expiratorio forzado, en el primer segundo, tiene que ser mayor a 0.7, ¿ya? O por ahí van a encontrar mayor o igual a 0.8. Entonces, ese es el valor normal de BEF sub 1. Ahora, la capacidad total, el 100% del volumen, se llama la capacidad vital forzada. Ese es el 100% del volumen. ¿Ya?
Entonces, nosotros vamos a encontrar dos grandes tipos de patrones en el pulmón, las enfermedades obstructivas y las enfermedades restrictivas. ¿Qué significa obstructivo? Que imaginemos que acá está el alveolo y que acá hay un bronquiolo, ¿ya? Obstructivo es la dificultad que tiene el pulmón para poder sacar el aire de los alveolos, ¿ya? Y básicamente es porque va a haber una disminución en el calibre de estos bronquiolos. Entonces, ese es obstructivo, ¿ya? Porque no sale el aire. Eso es lo más importante. En cambio, los restrictivos no es porque no sale el aire, sino porque no puede llenar completamente el pulmón. ¿Por qué? Porque el pulmón se ha cicatrizado y se ha quedado encogido. Ha perdido la capacidad de estirarse, ¿ya? De estirarse. Entonces, como no se puede estirar, ha perdido esa capacidad que tiene de poder llenarse totalmente y llena menos volumen. Entonces, chicos, bajo esa lógica, ¿ya? Bajo esa lógica, nosotros vamos a usar estos dos de acá. Entonces, si yo tengo un problema obstructivo, cuyo problema principal es sacar el aire, ¿no? Sacar el aire, ¿qué pasará con el BEF sub 1? ¿Estará normal, aumentado o disminuido? Disminuido. Claro, disminuido, ¿verdad? Porque como no puedo sacar el aire, va a ser más probable o más difícil que yo saque el 80% al primer segundo, si estoy teniendo dificultad para sacar. Entonces, la principal característica del patrón obstructivo es la disminución del BEF sub 1, menos de 0.7 o menos de 0.8, le voy a poner, ¿ya? Menos de 0.8. Entonces, ese es el patrón obstructivo característico. En cambio, en el restrictivo, ¿hay alguna incapacidad para botar el aire? No, ¿verdad? No hay ninguna incapacidad, por lo que el BEF sub 1 puede ser completamente normal. El problema en el restrictivo es la capacidad total del pulmón, que no lo puedo llenar. Entonces, lo que va a estar alterado en el restrictivo es la capacidad vital forzada, que va a estar disminuida, ¿ya? Va a estar disminuida. ¿Qué más? Nosotros podemos sacar un índice. No sé si alguno de ustedes sabe cuál es el índice de Tifenó. Ajá, Tifenó. ¿Cuál es ya el cociente de dividir B sub 1 sobre CBF, ¿verdad? Entonces lo que hacemos acá es dividir B sub 1, que es igual a 80, ¿no? Entre el CBF, que es el 100%. Entonces el índice de Tifenó normalmente tiene que ser mayor de 0.8, parecido al B sub 1, ¿no? Entonces, en el patrón obstructivo, ¿cómo estará el índice de Tifenó? El B sub 1 sobre CBF. Estará en menos de 0.8, ¿verdad? Porque va a estar disminuido el de arriba. Perfecto. El PAFI es otra cosa. El PAFI es la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno. El PAFI nos va a servir para cuando hablemos de un paciente con síndrome de distrés respiratorio. ¿Ya? Ahí nos sirve el PAFI y la radiografía. Ya, chicos, entonces hay que recordar esos patrones. Ahora sí, para no aburrirlos más, vamos a ir con la enfermedad como tal. El EPOC. Datos importantes para sospechar de un paciente con EPOC. Primero, factor de riesgo. El factor de riesgo más importante para EPOC dijimos que era el tabaco. ¿Ya? El tabaco es el factor de riesgo más importante. Chévere. Ahora, una característica es como es una enfermedad obstructiva, este paciente va a tener disminución del BEF sub 1. Es la principal característica a la espirometría. Pero esta patología, ya, BEF sub 1 disminuida, va a caracterizarse por ser no reversible. ¿Qué pasa si a mí me dicen que tengo un paciente que tiene BEF sub 1 disminuido, pero que yo le aplico cierta sustancia y revierte, o sea, se normaliza? ¿Qué patología estaríamos hablando? Eso Asma. es asma. Asma, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto es el criterio de resolución de un BEF sub 1? O sea, ¿cuánto porcentaje tiene que aumentar el BEF sub 1 para ser considerado reversible? 12. Exacto. Tiene que ser mayor o igual a 12% para recién hablar de un patrón reversible.
¿ya? Entonces, si es 5%, no cuenta, pues eso ya es un EPOC. Entonces, el 90% de los casos, el EPOC está asociado a tabaco. Hay otras causas, sí. Por ejemplo, en la sierra nadie fuma, pues, ¿no? Si a ustedes le dicen paciente, mujer de la sierra que acude por EPOC, así, a secas, ¿cuál pensarían como causa importante en esa paciente? Leña. La Ajá. leña, pues, ¿no? La leña, la exposición a lo que se llama la biomasa, ¿ya? Y el 1%, sí, también puede ser el 1% es el déficit de alfa-1 antitripsina. Pero para esto, ¿qué cosa nos tiene que decir la pregunta? Vamos a buscar la característica epidemiológica. El paciente con EPOC usualmente es un paciente varón mayor de 50 años, ¿ya? En cambio, el paciente con déficit de alfa-1 antitripsina usualmente es una mujer que es menor de 40 años, ¿ya? Que empieza con un EPOC a edad juvenil. En esos casos hay que sospechar de déficit de alfa-1 antitripsina. Ok, manifestaciones clínicas. Hay dos prototipos, digamos así, de EPOC. El más frecuente, el 90% de los casos, es el paciente con bronquitis crónica. Bronquitis crónica. Bronquitis crónica. Y el 10% es el paciente con enfisema. Enfisema. Sí, pero activa tu micrófono, pues. Habla, habla. Ya, enfisema, muy bien. Ya, entonces, tienen sus características. Por ejemplo, el bronquítico crónico se le llama, ¿cómo se le llama semiológicamente? El abotagado azul. Y al enfisematoso se le llama, el soplador rosado es el enfisematoso. Soplador rosado. ¿Ya? Esos dos. Ok, ahora las características clínicas. La clínica en ambos es distinta, ¿ya? No he puesto la parte de la fisiopatología porque no es relevante para el ENAM, pero la fisiopatología es un poco diferente. El paciente con bronquitis crónica tiene la siguiente clínica clásica. Tos crónica, tos de meses de duración, asociada a expectoración abundante. O sea, el paciente va a referir que tiene tos crónica con abundante expectoración, abundante flema, 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 flema. ¿Ok? En cambio, la clínica radical del enfisematoso va a ser básicamente la, Entonces, ya. la disnea, ya está bien, la tos, pero la tos en él es tos seca, y va a ser una disnea progresiva. Y esta disnea es tan potente, ¿ya? Tan potente que por ahí estuve leyendo que el 8% o 9% de los pacientes con EPOC se suicida por esa disnea, ¿ya? Un dato innecesario, pero, o sea, bueno, sí es necesario, pero innecesario para el ENAM, pero interesante, ¿ya? Entonces, es una disnea progresiva sobre todo. Ahora, el paciente con enfisema, tienen que recordar que lo que hace es retención de aire, ¿ya? Retención de aire. El problema de él es que el aire se ha quedado atorado en los sacos alveolares. Entonces, como él va a estar tan lleno de aire, su pulmón va a estar bien, 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 sus pulmones o su tórax va a estar bien hinchado. ¿Se acuerdan cómo se llama eso? Si ahorita vamos a hablar del delco. Cuando el tórax está bien, bien En agrandado. tonel. Exacto, es el tórax en tonel o el tórax en barril, ¿no? Tórax en tonel. Es característico del paciente con enfisema, ¿ya? Entonces, estas son algunas de las características principales que podemos recordar. Y el abotagado azul, tos más expectoración. Al examen físico, no se olviden que cualquier proceso obstructivo, o sea, de obstrucción de las vías, va a cursar con sibilantes, ¿ya? Sibilantes y puede cruzar con roncantes por las expectoraciones y subcrepitantes. Cuando digan, siempre que les digan subcrepitante, les están hablando de las vías. En cambio, si les dicen crepitante, eso es de alveolo, ¿ya? ¿Por qué? ¿El crepitante en qué lo vemos? En neumonía, pues, ¿no? El subcrepitante es en patología de vía respiratoria. Ahora, ¿en qué se diferencia un crepitante de un subcrepitante? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? Ese es semio, ¿verdad? El crepitante, ¿ya? El crepitante
es un sonido que aparece a la inspiración. En cambio, el subcrepitante es uno que aparece en los dos tiempos, en inspiración y en expiración, y que cambia o se modifica o desaparece con la tos. ¿Ya? Entonces, si ustedes escuchan crepitante en inspiración y en inspiración, y ustedes le dicen al paciente, a ver, tose, vuelve a respirar, y ya no se escucha el crepitante, eso es un subcrepitante, probable patología de vía respiratoria. ¿Ya? Ok, entonces, nada más creo de este lado, no sé si alguien quiere agregar algo más en la parte clínica. Creo que el delco, por ahí me estaba diciendo Yuriko, no sé si vamos a hablar del delco. Sí, más adelante iba a hablar de las infecciones, no te preocupes. Ya, entonces, vamos a hablar del delco, ¿ya? El delco. ¿Qué cosa es el delco? El delco es el examen de difusión de monóxido de carbono. Les explico rapidito. Este es el alveolo, esta es la arteriola. Esto se llama la membrana alveolo capilar, ¿ya? Membrana alveolo capilar. Entonces, normalmente, a través de esa membrana van a difundir gases, oxígeno, CO2 y, en casos raros, monóxido de carbono. Ahora, ¿cuál de todos esos gases tiene mayor facilidad para traspasar esa membrana? El monóxido. La atraviesa hasta en un 200%, digamos así, ¿ya? En una potencia de 200. El CO2 la atraviesa en una potencia de 20 y el oxígeno, digamos, pues que la atraviesa en una potencia de 1. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál de los siguientes gases tiene más capacidad de difusión por la membrana alveolo capilar? ¿Ustedes qué me dirían? Me dirían el monóxido de carbono, ¿verdad? El CO. Ese es el principal, el que más difunde. Entonces, el test de difusión de monóxido de carbono consiste que al paciente yo lo voy a hacer inhalar monóxido de carbono puro, 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 lo máximo que pueda, y luego voy a medirle en su expiración si es que ha salido, si es que ha salido el monóxido de carbono. Entonces, si yo les digo que es un paciente sano, ¿cómo estará el delco? ¿Normal? ¿Aumentado? O sea, ¿cómo estará el CO? ¿Va a salir CO? ¿No va a salir CO? ¿Cómo estará? Normal. Ya, pero o sea, ¿sale o no sale el delco en la expiración, el CO? No, No no sale. sale, no sale, claro, porque como dijimos, atraviesa, pues, ¿no? Y se mete a la sangre, todo atraviesa, porque tiene una gran capacidad de difusión. Entonces, en pacientes que tienen sana su membrana alveolo capilar, cuando está sana, el delco no sale, o sea, sale, el CO no sale. Es decir, todo el porcentaje que inspiró tiene que regresar. En cambio, en pacientes con, ah, con EPI, la característica es que el delco está disminuido, ¿ya? El delco está disminuido. Caso contrario, por ahí van a ver, por ejemplo, con las hemorragias alveolares. En las hemorragias alveolares van a ver que el delco está aumentado, ¿ya? Está aumentado. Claro, perfecto. Ya, ahora sí, pasemos rapidito el resto ya para que ahí descanse. Ya, esto lo puse por si es que nos llegan fotos con, preguntas con foto. Tengo dos placas. Tengo la placa A y acá tengo la placa B. ¿Cuál de estas le corresponde al paciente con enfisema? Al enfisematoso, al soplador rosado. La A. La A. Ah, Ya, la A, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un tórax agrandado. ¿Cuáles son las Tonel. características? Primero, que es un tórax en tonel, pues, ¿no? Obviamente ahí se ve que es un tórax en tonel. Hay aumento de los espacios intercostales, las costillas tienden a horizontalizarse, por ahí veo que me están escribiendo, horizontado, aplanado, hiperinsuflado, exacto. ¿Y este corazón cómo se llama? Signo del corazón en, por ahí, en gota, chévere, signo de corazón, en gota, ¿no? El corazón en gota. Entonces estas características nos hacen sospechar de un paciente con enfisema, ¿ya? Por si es que les viene en el examen la foto. No se olviden, es una placa de un pulmón bien ancho, con los espacios intercostales aumentados, hiperinsuflado, corazón en gota. Y el paciente con bronquitis crónica en general no tiene una placa tan específica, inclusive el 30% tiene la placa normal. Lo que ustedes tienen que ver es esto, ¿ya? La principal característica es el aumento de la trama vascular. Aumento de la trama vascular.
Es una característica importante de la bronquitis crónica, ¿ya? Y es un aumento de la trama que puede llegar hasta los ápices, ¿ya? Por favor, sin malcriadeces, chicos, ¿ya? Ahora sí, hay una clasificación que es la clasificación del GOLD, ¿ya? Así como existe el GINA para el asma, existe el GOLD para el EPOC, que nos clasifica de acuerdo al BEF-1. Entonces, si el BEF-1 es mayor o igual al 80%, estamos en un estadio leve. Si es más o menos entre 50 a 79%, moderado. Y si es entre 30 a 49% grave, y ya cuando es menor a 30, estamos ante un paciente muy grave. ¿Para qué nos sirve esto? Básicamente para pronóstico, ¿ya? Pronóstico. Ahora, ya. Tenemos otras dos escalas. No voy a hacerla muy larga, no voy a describir cada una por cuestiones de tiempo, porque es muy difícil que pregunten cada ítem de la escala, que es el Medical Research Council, el MRC, y el CAT, que es el test, ¿no?, para los pacientes con EPOC. COPD es EPOC en inglés, por si acaso. COPD es EPOC en inglés. Entonces, estas escalas lo que me van a medir es la cantidad de síntomas que tiene un paciente con EPOC. Si es muy sintomático, si es poco sintomático, ya eso lo va a medir la escala. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a hacer una valoración combinada. Y esta parte sí es importante que la recordemos. Entonces, vamos a valorar, y aquí tienen que recordar dos cosas. Ya, vamos a valorar dos cosas. Si el paciente tiene síntomas y si el paciente tiene exacerbaciones u hospitalizaciones. ¿Ya? Los síntomas los evaluamos con cualquiera de estas dos escalas, y obviamente las exacerbaciones o hospitalizaciones se los preguntamos directamente. Entonces, estas escalas nos van a decir si un paciente es muy sintomático o poco sintomático. Cuando hablamos de uno que es poco sintomático, cuando tiene un MRC entre 0 y 1, o cuando su escala de CAT es menor a 10, ¿ya? Esta escala de acá. Y cuando hablamos de un paciente muy sintomático, cuando el MRC es mayor a 2 y el CAT es mayor a 10. ¿Ya? Entonces acuérdense de eso. Menos sintomático con esta clínica y más sintomático con esta de acá. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que clasificar a nuestro paciente con EPOC en su grupo A, B, C o D. Entonces, en el eje vertical, ¿ya? Mientras más arriba esté un paciente, es porque tiene más exacerbaciones. Y mientras esté más hacia la derecha, es porque el paciente tiene más síntomas. Entonces, con eso sale fácil. El paciente con EPOC grado A es el paciente que no tiene síntomas, que tiene pocos síntomas, y que, acá viene un dato importante, acá lo voy a poner mejor, ¿ya? Cuando hablamos de negativo, cuando el paciente tiene menor, digamos, máximo una exacerbación al año, con 0 hospitalizaciones. O sea, llegó la emergencia por una exacerbación. ¿Qué es exacerbación? Aumenta la tos, aumenta la secreción, aumenta la disnea, pero no se hospitaliza. Entonces, cuando tiene menos de una exacerbación al año, o un menor o igual a 1, y 0 hospitalizaciones. Cuando hablamos de un estadio B, cuando tiene ya síntomas, ¿no?, pero tiene menor o igual a una exacerbación al año con 0 hospitalizaciones. Cuando hablamos de un grado C, cuando no tiene síntomas, pero tiene mayor o igual a 2 exacerbaciones al año, o una hospitalización, o más de una hospitalización, o mayor o igual a una hospitalización. Y el D será los dos, bueno, tiene síntomas y tiene mayor o igual a 2 exacerbaciones al año, mayor o igual a una hospitalización. No sé si se entendió esta valoración combinada. Por favor, en el chat me dicen si es que se entendió, que es de acuerdo a los síntomas y a las exacerbaciones. Chévere, ya. Entonces, de acuerdo a esa clasificación que ustedes hacen, van a darle un tratamiento, ¿ya? Van a darle un tratamiento. Entonces, vamos al tratamiento. El tratamiento farmacológico antes de hablar del no farmacológico, para que no perdamos la hilación. En el tratamiento farmacológico, tenemos que recordar que el pilar del tratamiento, o sea, el fármaco o los grupos farmacológicos más importantes, son los antimuscarínicos, ¿ya? Los antimuscarínicos inhalados, obviamente, ¿no?
antimuscarínicos. Por ejemplo, ipratropio, tiotropio, ¿ya? Ok, entonces ese es el pilar del tratamiento. Ahora, no sé si recuerdan qué cosa era SABA, qué cosa era SAMA, qué cosa era LAVA y qué cosa era LAMA. No tiene nada que ver con la mera. Ya. SABA, mira, léenlo al revés. ¿Ya? Agonista beta de acción S de short, de acción corta. Antagonista muscarínico de acción corta. Agonista beta de acción larga. Antagonista muscarínico de acción larga. ¿Ya? Entonces, básicamente es eso. El SABA, por ejemplo, el más clásico que conocemos, el salbutamol. El SAMA, a ver quién me dice uno. El SAMA más conocido de todos, que lo pueden usar en asma también. No, fenoterol no es. Salbutamol. No, salbutamol es SABA. Bromuro. Ipatropio, exacto, el ipatropio, no el ipratropio. LAVA. Salmeterol. Ya, salmeterol, está perfecto, salmeterol. Ya, y el LAMA, el tíope, ¿no? Tiotropio. Ya, con que se sepan eso, está chévere. Listo, entonces, tratamiento. El grupo A, que es el que no tiene ni síntomas ni exacerbaciones, vamos a darle solamente SABA o SAMA, condicional a algún tipo de crisis, ¿no? SABA o SAMA. El estadio B le vamos a dar LAVA o LAMA. Al estadio C le vamos a dar, ahí sí o sí, LAMA. Y el estadio D le podemos dar LAMA más LAVA más corticoides inhalados, ¿ya? Más corticoides inhalados. Ahora, por ahí van a encontrar otras guías que también les dicen que en el C puede ir LAMA más LAVA, ¿ya? Y que en el D es LAMA más corticoides inhalados. Entonces eso depende, pues, de la literatura que usen, ¿no? Esto está en CTO, si no me equivoco, sin esto de acá. ¿Ya? De todas maneras, no han venido muchas preguntas en el ENAM de acuerdo a tratamiento específicamente. Ya, ahora sí, esto sí ha venido, ¿ah? El tratamiento no farmacológico. ¿Cuál es la intervención que reduce la progresión del EPOC? Eso ha venido como 2 veces, ¿ah? 2, 3 veces. Ese es exacto, el abandono del tabaco, dejar de fumar, ¿ya? Dejar de fumar aumenta la sobrevida, disminuye la progresión. Oxígeno domiciliario, mínimo 15 horas al día, ya como si fuera un COVID. Cirugía, si es que hay una región, por ejemplo, enfisematosa muy, que no resuelve, la pueden retirar. Y obviamente el trasplante es la opción final, ¿no? No se olviden que el trasplante pulmonar es el trasplante que tiene más rechazo de todos y el paciente probablemente se infecte por la inmunosupresión. Vacunación. ¿Cuáles son las 2 vacunas indicadas para paciente con EPOC? Influenza, ya es una. Y antineumococo, perfecto. Neumococo e influenza. Mucolíticos como la acetilcisteína, sobre todo para el bronquítico, corticoides inhalados, ya hablamos de esto, y antibióticos, ¿ya? No se olviden que, ¿por qué muere un EPOC? Porque hace neumonía, pues, ¿no? Y neumonía, ¿por qué, agente? A hemófilos. No, a hemófilos. ¿Ok? Entonces, neumonía por hemófilos. Es el principal infectante en EPOC. Chicos, ¿hay alguien que está con su tele prendida, por favor? Natalie, por favor. Ya. Les decía entonces, antibióticos. Ahora, por ahí van a leer que puede darse antibióticos profilácticos, ¿ya? Si le dicen antibióticos profilácticos, esto se da más o menos entre 6 meses a 1 año, ya en pacientes con alto riesgo de infección. ¿Y qué antibiótico se da? Acitromicina, ¿ya? Acitromicina. ¿Por qué? Porque la citromicina tiene un efecto inmunomodulador, ¿ya? Inmunomodulador. Pero ese efecto inmunomodulador empieza a partir de los 6 meses. Entonces, si es que en algún momento hablamos de COVID, no tendría sentido darle acitromicina a un paciente COVID, porque el efecto antimodulador que ustedes estarían buscando en ese paciente aparece a los 6 meses. Y si es un paciente que está en tormenta de citoquinas, a los 6 meses probablemente ya no esté con nosotros.
Entonces, es una intervención que genera más daño, ¿ya? Más daño en pacientes con COVID, pero en pacientes con EPOC sí está indicado, ¿ya? Sí está indicado, entonces a tenerlo en cuenta. Listo, ese es EPOC. Ahora EPIT, que es más fácil. EPIT significa enfermedad pulmonar intersticial difusa, son más o menos 200 diagnósticos dentro de EPIT. EPIT tiene un montón de causas, ya, un montón de causas. Pero la que más deben recordar es la fibrosis pulmonar idiopática, ¿ya? Son enfermedades de mal pronóstico porque no tienen cura y va a haber una fibrosis del pulmón. Ahora, ¿cuál es el patrón espirométrico, dijimos, en el EPIT? Que es una enfermedad restrictiva. Efectiva. Ujú. ¿Qué le voy a encontrar? Disminución de la capacidad vital forzada. Eso es lo más importante de todo, ¿ya? La capacidad vital forzada. La disminución de la capacidad vital forzada. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, esto lo vamos a hablar en la clínica. Entonces, la afección, no se olviden, en EPIT es la afección del intersticio, del espacio intersticial. Este espacio se empieza a engrosar, se cicatriza porque hay un daño constantemente, asociado esto a tabaco y a algunos patrones genéticos, y se empieza a engrosar el pulmón. Ok, vayamos acá, lo más importante, la clínica. No ha venido mucho. En el banco creo que solamente hay 2 preguntas y es para diagnosticarlo, nada más, ¿ya? Para diagnosticarlo. Entonces, la fibrosis pulmonar idiopática tiene como etiología, por ahí asociado el tabaco, ¿ya? El tabaco, fisiopatología y histopatología no. La clínica, ya, esto sí. ¿Cuál es la clínica de un paciente con fibrosis pulmonar idiopática? Es un paciente que les van a decir que tiene disnea crónica, paciente con meses o años de disnea que lentamente va progresando. Esto asociado a signos de hipoxemia, o sea, hipocratismo digital, ¿no? O sea, los dedos en palillo de tambor. Y la característica al examen físico es que cuando ustedes le oculten el pulmón, van a encontrar en las bases, ¿qué cosa? ¿Qué sonido? Crepitante, ¿no? Crepitantes bibasales, y si por ahí les quieren regalar la pregunta, en velcro, pues, ¿no? Crepitantes bibasales en velcro. Entonces, todo paciente mayor, ¿no? 60, 70 años, por ahí que tenga antecedente de tabaco, con disnea crónica, hipocratismo digital y crepitantes bibasales, probablemente se trate de un paciente con fibrosis pulmonar idiopática. Una ¿Ya? consulta, perdona, Sí. discúlpame. También recordar, no sé si estará bien, que Ujú. los pacientes con PIT también, cuando le pones la saturación, si ya son avanzados, si su Exacto. saturación llega a 89, 88, pero están soportando esa, o sea, tienen esa saturación, pero no están agitados ni nada. Están Claro. activos también, normal, ¿no? Ujú. Eso hay que añadir también. Sí, es importante, ¿no? Lo que mencionas. Justamente estos pacientes viven en un estado de hipoxia crónica. Por eso mismo es que manifiestan el hipocratismo digital. Y añadiendo a lo que ha compartido el compañero, decirles que si ustedes reciben un paciente con antecedente de PIT y está saturando 88%, no se les vaya a ocurrir darle oxígeno para llevarlo al 100%, bueno, perdón, al 99%. ¿Por qué? Porque estos pacientes, su estímulo respiratorio es la hipoxia. Entonces, si ustedes les ponen oxígeno a estos pacientes, no van a tener estímulo respiratorio y van a hacer apnea y se van a morir. Entonces, paciente con EPIT, que de por sí ya es hipoxémico, hay que manejarlo, si está en 88, llevarlo a 92 máximo. No hay que llevarlo a mucha oxigenación porque hacen apnea y se muere. ¿Ya? Entonces, igual, ¿no? Cuando reciban un paciente así, hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Ok, muy bien, el diagnóstico, no se olviden, tenemos la radiografía de tórax, que hay compromiso intersticial, sobre todo a nivel bibasal, ¿ya? Intersticial bibasal. Y de elección tenemos la tomografía, ¿no? De alta resolución, ¿ya? Se supone, por ahí conversaba con un compañero, me decía que la tomografía de alta resolución como tal no se diferencia de la tomografía normal porque los tomógrafos ahora tienen la misma calidad. Pero con motivos del examen, si le ponen tomografía y tomografía de alta resolución, es mejor la tomografía de alta resolución. Eso como motivo de examen, porque casi siempre los exámenes están desactualizados. Y el patrón que vamos a encontrar, clásico, pues, ¿no? ¿Cómo se llama este patrón? Vidrio esmeralizado o panal de abeja.
Ya vidrio esmerilado, y Esmerilado. en este de acá no es vidrio esmerilado, ¿ah? Pero podemos encontrar vidrio esmerilado, está bien, vidrio esmerilado, igual que COVID. Ujú. Pero este es Panal de abeja. panal de Panal de abeja. abeja. Ujú. Perfecto. Ya, Eh, panal de abeja. Perdona, también Sí. quisiera aportar algo. Ujú. Hay que recordar que también en los exámenes te preguntan cuál es el gol estándar para la detección de lo que es la EPIT. Y en este caso, nosotros no podemos detectar EPIT solamente por radiología. Es Ujú. completamente esencial que se haga una tomografía para la detección de esta enfermedad. Eso hay que recordar también, uno para la cuestión del examen y otro también para los próximos tratamientos que vayamos a realizar, ¿sí? Es Ujú. un punto adicional. Sí, exacto. La mayoría de pacientes se hace el diagnóstico con tomografía. Ahora, si es que nos preguntaran como tal el gol estándar sería la biopsia, para ver cuál es el patrón fibrótico y cuál es la causa de esa fibrosis. Pero en general la biopsia no se practica, salvo existan dudas diagnósticas. ¿Por qué? Porque las enfermedades intersticiales tienen sus patrones característicos, ¿no? Entonces, en la mayoría de casos es complicado hacer una biopsia porque el pulmón está como una galletita, pues, ¿no? Uno lo agarra y se rompe. Entonces, si nos preguntan, el gol estándar es la biopsia, pero no es como llegamos al diagnóstico. El mejor examen que podemos hacer es la tomografía axial computarizada de alta resolución. Ya, podemos hacer un DELCO, que va a estar disminuido, y un lavado bronquialveolar en donde vamos a ver que va a haber polimorfonucleares. Uy, ¿qué pasó? Ah, ya, polimorfonucleares mayor a 20%. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Nada, ok. El tratamiento de estos pacientes no hay cura, ya el paciente con fibrosis pulmonar idiopática probablemente fallece entre 3 a 5 años. No se recomienda corticoides porque puede exacerbar el cuadro, y hay dos antifibróticos, ¿no? El pirfenidone y el nintedanib. El problema es que son fármacos costosos, pues, ¿no? Y en nuestro país, si mal no recuerdo, no hay. El tratamiento final, obviamente, es el trasplante bipulmonar, ¿ya? Pero en general no tienen tratamiento y pues me imagino que muchos de nosotros ya hemos visto pacientes fallecer, ¿no? En EPID, hacen edema y de ahí fallecen. Ya, entonces me olvidaba mencionar también que una causa actual de enfermedad pulmonar intersticial difusa puede ser COVID secuelar, ¿ya? COVID secuelar, que ya se está viendo, ¿no? Patrón fibrótico post-infección COVID, sobre todo los que hacen COVID severo, ¿no? COVID Sí, secuelar. disculpa, Sí. eso también del COVID secuelar del EPIT o sea, no confundamos, cuando hablamos de fibrosis pulmonar por COVID, es una fibrosis reversible. Ujú. Ojo ahí, es una fibrosis reversible y no confundir esos términos. Otro punto a tener en cuenta, cuando tengamos un paciente adulto mayor de 60 años, que tenga antecedentes de haber estado trabajando en fábrica o pacientes que han estado con humo de leña y veamos los patrones intersticiales, hay que estar verificando y citándolo siquiera a un mes, 2 meses más, y que ha tenido COVID, obviamente, hay que estar citándolo mensualmente para poder determinar si lo que tiene el patrón de vidrio de panal de abeja o vidrio esmerilizado que se ve en las tomografías es por causa de COVID, que es reversible, que se puede llegar a tratar, o si es mismo lo que es fibrosis. Entonces, en pacientes adultos mayores que han tenido COVID hay que estar bien atentos y tiene que seguir un seguimiento mucho más amplio. Hay que tener en cuenta eso y verlo, ¿no? En cambio, cuando vemos pacientes jóvenes que han tenido COVID y le hacemos una tomografía y vemos esos patrones, hay que pensar de que ese patrón es muy reversible con tratamiento farmacológico, más que todo con inhaladores, y que luego con espirometría o con una prueba tomográfica más adelante vamos a ver que sí hay mejoría. Hay que tener bien en claro eso. Perdón, disculpa. No, está bien, excelente. Yo justo es lo que yo les estaba pidiendo. Cualquier otro dato extra es mejor para poder nosotros ir aumentando todo lo que estamos haciendo. Cuando quieres ver, la pletismografía es en caso justamente de que tú necesites medir la capacidad residual. Por ejemplo, en pacientes con EPID también. Ahora, hay algo que me olvidé mencionar, ya que estamos hablando de causas de neumopatías intersticiales, que no se olviden que causas de neumopatías intersticiales, sobre todo en mujeres,
miren la parte reumatológica, ¿ya? La parte inmune. Si a ustedes les ponen un paciente que tiene neumopatía intersticial y que aparte de eso pongan, tiene dolor articular, tiene, qué sé yo, síndrome nefrótico, y es joven y es mujer, entonces probablemente esa neumopatía intersticial sea de carácter reumatológico, sea un AR o algún tipo de enfermedad en general. ¿Por qué les digo? Porque ya ha venido. Y el caso clínico decía que era una paciente mujer, ¿no? Que tenía, si no me equivoco, dolor en las manos y que aparte de eso en la radiografía tenía compromiso intersticial. Entonces, la clave ahí era una fibrosis intersticial secundaria, si no me equivoco, a patología reumatológica. ¿Ya? Ok, sí, AR más que lupus, porque el AR hace, los nódulos estos de Kaplan, ¿no? Y ya, pues que nódulos de Kaplan es hablar de más temas todavía. Ya, entonces, creo que ya por cuestiones de hora y por cuestiones de relevancia, vamos a saltar micosis, porque primero, en ENAM solamente hay una pregunta de micosis y es una pregunta mal planteada. Entonces, no veo necesario que ya con el tiempo que tenemos avanzar más. Y lo que sí podemos hacer es ir de lleno ya a los banquitos que tengo acá. Entonces, ya para acabar, chicos, para no aburrirnos más, varón de 60 años sin antecedentes de importancia, que presenta desde hace 6 meses tos seca, disnea al ejercicio que cede con el reposo, al examen acropaquia y en pulmones crepitantes bivasales. Radiografía de tórax, patrón retículo nodular, este es en radiografía, olvidamos mencionarlo también. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La B, ¿verdad? No se olviden que acropaquia es lo mismo que dedos en palillo de tambor o hipocratismo digital, ¿no? Y patrón retículo nodular es el patrón que se ve en la enfermedad intersticial, en la fibrosis, por ejemplo, pero en la radiografía, ¿ya? Entonces, en ese caso, sería la letra B. En un paciente con EPOC, la prueba de función pulmonar muestra. Muestra. La C, la C. La C, ¿verdad? Acá de frente tenemos que ver BEF1 disminuido y nos da estas dos claves, ¿no? No tendría por qué haber un aumento pues, de la capacidad vital forzada en general. Entonces, la C. ¿Qué más? Varón de 42 años con cuadro de EPOC desde hace 10 años de evolución. En su control por consultorio externo le diagnostican osteoporosis. ¿Cuál de los siguientes fármacos podría asociarse a esta complicación? Ah, pregunta de fármaco parece esto. ¿Eh? ¿Qué dicen? Los glucocorticoides inhalados, la D. A ver, qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? La E, la B. Ya, la clave en este caso es la letra E. No sé quién dijo E. Ah, ya, Yuriko. La letra E. Los glucocorticoides orales. Ya, voy a explicar. Los glucocorticoides inhalados, como son inhalados, no tienden a llegar a la parte sistémica, o sea, no llegan a la sangre. El efecto es casi local, ¿no? Como son pocas las porciones que llegan a la sangre, no hay mucho efecto sistémico. El efecto que pueden encontrar puede ser de repente candidiasis oral, ese tipo de cosas, ¿no? Pero los glucocorticoides orales sí. No se olviden, uno de esos efectos adversos de los glucocorticoides es la osteoporosis. ¿Ya? Osteoporosis. ¿Qué más? No sé si sepan otros, por ejemplo. Otro efecto adverso de los glucocorticoides orales es la psicosis, por eso está contraindicado en pacientes con esquizofrenia, por ejemplo. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, yo sé que ustedes saben. Cushing es otro efecto del glucocorticoide oral. Ahora, si yo les pregunto, glucocorticoide, así esta pregunta es una pregunta para fastidiar, ¿ah? Glucocorticoide oral que no tenga efecto mineralocorticoide. Glucocorticoide sistémico que no tenga efecto mineralocorticoide, o sea, que no genere Cushing, y que se use para asma en niños. Prednisona o No, Dexa. prednisona sí tiene efecto mineralocorticoide. El que no tiene es uno raro, es el deflazacort. ¿Ya? El deflazacort es el que no tiene efecto mineralocorticoide. El problema es que el deflazacort tiene mucha reincidencia, o sea, no cubre bien el asma a veces, ¿no? Ok, tiene otros efectos, sobre todo tiene paciente con TB, y la van a dar corticoides, mucho cuidado, ¿no? Preferible hacerle un PPD y una placa de tórax antes de darle glucocorticoides a un paciente con antecedente de TB, porque pueden reactivar, ¿no?
Y ya, entonces, inmunosupresión, claro. Y, por ejemplo, mucho cuidado en pacientes con diabetes, porque en pacientes con diabetes los corticoides elevan la glucosa sérica, ¿no? Y lo vemos bastante. Hacen, digamos, pseudodiabetes. No recuerdo el término exacto, pero vemos que pacientes con glucocorticoides crónicos hacen hiperglicemias. Ok, la siguiente. ¿Qué medida ha demostrado aumentar la sobrevida en pacientes con EPOC? La C, ¿verdad? La pregunta, la clave C. Dejar de fumar es la mejor de todas. Ay, ay, ay. Dejar de fumar. ¿Qué diagnóstico debemos sospechar de un paciente varón de 54 años, fumador de larga data, que presenta tos con expectoración purulenta de varios meses y déficit de alfa-1 antitripsina? Bronquitis crónica, ¿no? En general un EPOC, pero como me dicen tos con expectoración, descarto enfisema y me voy por una bronquitis crónica, ¿ya? Paciente varón de 50 años, fumador con EPOC, que presenta episodios de descompensación frecuente a pesar de tratamiento múltiple. ¿Cuál es el único tratamiento que ha demostrado retrasar la evolución del EPOC? Igual, ¿verdad? El abandono del tabaco, no se olviden, el abandono del tabaco es el que retrasa la evolución. Los otros son más que nada sintomáticos, ¿ya? En cambio, el abandono del factor de riesgo es el más importante. Ok, bueno chicos, entonces hasta ahí hemos concluido. Quería agradecer, no sé a quién, alguien estaba